reducir mucho más, es más profundo aún todavía. Entonces, la forma como lo voy a administrar, ¿cómo va a ser, profesora? Ahora lo vamos a ver más adelante. Bien. Aquí les he traído algunas imágenes. Ya, estas imágenes son muy importantes porque en esta imagen, si ustedes notan, aquí el paciente se está administrando solo el medicamento, ¿verdad? En este caso, este tipo de vías puede ser administrado uno mismo, ¿ya? Lo recomendable, pues, es que lo haga una persona, un profesional de salud, ¿no? En este caso, la licenciada en enfermería, pero eso a veces no sucede, de repente por la demanda que tenemos de pacientes. Entonces, tenemos que nosotros educar al paciente a administrarse algunos medicamentos. Ustedes habrán notado, de repente el medicamento más común que el paciente se coloca a sí mismo es la insulina, ¿no? Pacientes con diagnóstico de diabetes y que tienen que de manera constante colocarse este medicamento. Y a veces no cuentan con un profesional de salud tan cerca, a veces hay que ponerlo en las noches y a veces en las noches los tópicos están cerrados. ¿Qué hacemos en ese caso? El paciente puede ser capaz de administrarse también el medicamento, pero para ello debe recibir una charla, una capacitación para que se pueda entrenar en la administración por esta vía que es vía subcutánea. Aquí también les traigo una imagen donde se está administrando una vacuna, en este caso, porque este es un menor de edad, es un paciente pediátrico, se está administrando de repente la sarampión rubiola que se coloca al año y su refuerzo a los 4 años, ¿no? Que también lo hace el profesional de salud, nosotros lo colocamos en la comunidad, en los centros de salud, o en campañas, que hace poco fue la campaña de las Américas, se administra esta vacunita para prevenir justo esta enfermedad que hace muchos años ya no la tenemos en el Perú. Entonces, ¿pero cómo así ya no la tenemos en el Perú? Por eso mismo, porque prevenimos la enfermedad con las vacunas en el calendario normal que se debe aplicar aquí a nivel nacional, que es al año y a los 4 años. Y bien, esta última, que también es la administración por un profesional que lo hace a un paciente, ¿no? En este caso, si ustedes notan, acá lo hace el mismo paciente y aquí lo hace un profesional periumbilical, ¿ya? Y van a ver que la característica de las 3 imágenes, no sé si notarán, cuando tienen que administrar, hay un ligero pellizco que hacen ellos, ¿no? Justo en la piel. Y ahora lo vamos a ver al momento de la administración del medicamento. Algo que me olvidé decir antes de iniciar la clase es que si hay alguna duda, igual como las clases que hemos visto anteriormente, coloquen por favor sus comentarios y al final lo vamos a leer para resolver las dudas, ¿sí? Bien. Continuamos entonces con la vía subcutánea, la cantidad que se debe administrar. Esto es una cantidad que yo les traigo de manera universal. En la mayoría de las ocasiones se administra de esta manera, con esta cantidad, ¿ya? De 0.5 centímetros cúbicos a 2 centímetros cúbicos. Porque esta cantidad puede variar, va a depender mucho de los materiales que yo voy a utilizar para administrar la medicación al paciente, ¿ya? Pero en general, ya se administra mínimo 0.5 cc a 2 cc. Es lo que va a tolerar ya en ese momento, de manera rápida y directa, como están viendo en la imagen, el tejido subcutáneo. Ahora, si yo quiero lograr, ¿no?, administrar el fármaco, el medicamento, la vacuna, ¿no?, dentro del cuerpo del paciente y llegar al tejido subcutáneo, yo tendría que hacer un ángulo muy diferente a la primera vía que hemos visto. Recuerden que la vía intradérmica, el ángulo para poder inyectar al paciente era de 10 a 15 grados. Aquí cambia. Aquí queremos lograr más allá, ¿no? Traspasar la epidermis, la dermis y llegar al tejido subcutáneo, debemos llevarlo a un ángulo de 45 grados, ¿ya? Ángulo de 45. Ahora, ¿puede variar? Sí, también puede variar, porque va a depender mucho también de la anatomía de tu paciente. Ya si es una persona de repente muy obesa o de repente es una persona muy delgada, puede variar, pero en lo general se administra en un ángulo de 45 grados. Esto en adultos y pediátricos, sí.
En un ángulo de 45 administramos para llegar al tejido subcutáneo. Aparte que los materiales que vamos a utilizar para poder también llegar a ese tejido, ya son también diferentes, ya diferentes. Vamos a ver qué tipo de materiales vamos a utilizar para poder llegar a ese tejido, ya que es el tejido subcutáneo. Entre las indicaciones de esta vía, nosotros tenemos el fin preventivo y el fin de tratamiento, ¿ya? Para el fin preventivo tenemos la vacuna de la SPR, que es sarampión, papero y rubiola, el cual va a colocarse, como ya les había mencionado, a los pediátricos entre 1 a 4 años. La vacuna antirrábica, que es otra vacuna que esta va a depender mucho porque se va a administrar siempre en cuando de repente el paciente haya sido mordido, ya frente a una mordedura canina y no se sabe si el can está vacunado o no. Entonces, si ustedes por alguna, alguna incidencia que hayan tenido con algún animal, haya sido arañazo, mordida, ¿no? Y no saben si ese animalito se ha vacunado, lo más recomendable que de manera preventiva, ¿ya? Para evitar la rabia humana, tenemos que vacunarlos, ¿ya? Hay un esquema que se debe de cumplir de manera rigurosa para poder administrar esta vacuna antirrábica. Ahora, esta vacuna tiene una excepción. Si ustedes, por ejemplo, viajan a lugares endémicos donde existe probabilidad de contraer la rabia, se recomienda que de manera también preventiva se vacune la persona, ¿ya? Tienen que vacunarse. Si saben que es un lugar endémico, de repente van a hacer un servicio rural, el que nosotros hacemos es SERUS, y saben que va a haber probabilidad de contraer la rabia, ¿ya? Sí hay algunas provincias que todavía hay evidencia de que ha aparecido rabia humana, entonces a estos profesionales de salud o personas que van a trabajar ahí sí se recomienda que se vacunen de manera preventiva, ¿ya? Así como le vacunamos a los niñitos para prevenir enfermedades, igual también a los adultos, ¿ya? O jóvenes que van a estar en esos lugares endémicos, se recomienda que se ponga la vacuna. ¿Y dónde me puedo colocar la vacuna? La vacuna se puede colocar en cualquier centro de salud cercano a sus casas. Si en caso de repente no encontraran, van ustedes, la profesora me dijo que me dirigiera al centro de salud más cercano a mi casa, pero el centro de salud no cuentan con la vacuna, no hay ningún problema. Siempre, cada centro de salud tiene que rendir cuentas a un centro de salud un poco más de mayor nivel, que son las microredes. Entonces, hay un centro de salud microred de de tu localidad en donde vives y ellas te pueden dirigir a esos centros de salud. Esos centros de salud sí cuentan, ya porque como son un poco mayor de nivel que otros centros de salud, cuentan con estas vacunas. De repente ya no puedo, no puedo encontrar esa vacuna tampoco en esos microredes, pues pueden acercarse a los institutos, ¿ya? De salud. El Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, del niño, vacuna no solo a niños, sino también a adultos, ¿ya? Inclusive se pone vacunas que solicitan al momento que uno va a viajar de manera internacional. Entonces pueden dirigirse a esos centros de salud o el Instituto Nacional de Salud del Niño, que también puede vacunar. No importa si venimos de otros distritos, ya porque este hospital se ubica aquí en Breña, pero yo puedo dirigirme, ya explico el motivo a la licenciada y me ponen la vacuna. Y bueno, aquí podríamos agregar pues a la vacuna la nueva que ingresó, que es contra el COVID, ¿no? COVID-19. Bien, entre los tratamientos, es el fin de tratamiento en este tipo de vía subcutánea, tenemos las famosas hormonas, ¿ya? La adrenalina, la insulina, que es uno de los medicamentos clásicos que puedes administrar tú, puede administrar el paciente con un previo entrenamiento, administración de parina, ¿ya? Anticoagulantes también se administran, como la enoxaparina. Recuerden que la enoxaparina fue un medicamento que se utilizó mucho también como
parte del tratamiento en pacientes con diagnóstico COVID, ¿ya? Perdón, el tratamiento también que se puede administrar por esta vía son los sueros. Y los sueros, por ser de mayor volumen, ya se administran con un material un poco especial, que también lo vamos a revisar el día de hoy. Igual, si tenemos, ya saben, dudas, por favor escríbanlo, que al final vamos a empezar a revisar y resolver, ¿ya? Entre las contraindicaciones de la vía subcutánea tenemos si el paciente presentara el diagnóstico de una coagulopatía severa, no se debe administrar. Una mala perfusión del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Si existe eso, también no se recomienda colocarla algún medicamento por vía subcutánea. En caso de anasarca tampoco, edema o infección en el lugar de punción. ¿Para qué se refiere con la anasarca? Ustedes habrán visto o de repente habrán escuchado algunas personas que se les hinchan sus piernas, sus brazos, manitos, ¿no? Los famosos edemas que también le dicen, ¿ya? Pacientes con esa situación, ¿ya? No se les debe colocar. No se les debe colocar porque de repente al momento que yo inyecte en el paciente, pueda inyectar en una zona que no es el tejido subcutáneo, ¿ya? Pueda de repente invadir vasos sanguíneos, ¿ya? Aparte que el paciente como está tan edematizado, ¿ya? Hay un acúmulo de un líquido, el cual puede también eliminarse al momento que yo empiece a inyectar. Entonces mi paciente puede descompensarse, puede chocarse, y no se recomienda en estos casos este tipo de administración de vía subcutánea en estos pacientes. ¿Cuáles son las ventajas, pero, de esta vía? También tiene algo bueno, ¿no? Es una vía en la cual se puede manipular de manera fácil, ¿ya? Porque no solamente lo podemos hacer nosotros, sino también el paciente puede realizarse la administración por esta vía. O sea, miren qué tan fácil puede administrarse la vía tan solo educando al paciente o al mismo cuidador, porque a veces hay pacientes que no pueden administrarse ellos mismos, pero se les puede educar a su cuidador o familiar para que ellos puedan ser capaces de administrar el tratamiento indicado por su médico, ¿ya? La absorción es lenta y constante de los fármacos. Esto es muy importante porque favorece, por ejemplo, en caso de pacientes que sufren de mucho dolor, pacientes de repente con diagnóstico de cáncer, ¿no? Ya en su último estadio, y son pacientes que refieren un intenso dolor que no les calma con los medicamentos clásicos que nosotros conocemos para el dolor. Entonces se administran por esta vía y digamos que el medicamento es tan constante y siempre va a mantener, ¿ya?, esa disminución o va a reducir el dolor en los pacientes. Entonces ellos en un momento dado no van a reaccionar de una manera exagerada al dolor. ¿Por qué? Porque el medicamento está tan lento, su acción en el cuerpo, que va a siempre mantener esa disminución de las molestias. Entonces el paciente no se va a sentir tan mal, no se va a sentir tan adolorido, ¿ya? Además, una de las ventajas, ¿ya?, es que no requiere hospitalización en caso de algunos tratamientos, como por ejemplo la insulina, ¿no? Administración de anticoagulantes, tampoco. Entonces, lo puede hacer en la casa, ¿ya? Puede hacerse muy fácilmente, pero siempre y cuando nosotros como profesionales de salud eduquemos a nuestro paciente o al mismo familiar o cuidador. En caso, por ejemplo, ya, esa es otra de las ventajas. Noten ustedes en esta imagen, muy diferente, vamos a ver. Esta primera imagen que les he traído aquí es una administración con un instrumento que es la jeringa que habíamos visto ya clases pasadas, pero en esta imagen vean ustedes, ya, que tiene un tipo de insumo diferente, pero está pegado, ¿verdad?, al cuerpo del paciente. Entonces, este tipo de insumo que se puede colocar al paciente y se puede dejar
dentro del paciente, ¿ya? También va a favorecer al control de síntomas, especialmente para el dolor. Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, para que se mantenga constante la disminución del dolor, el paciente no sienta dolor durante todo el día, ¿no? Se puede recomendar, ya mejor aún, colocar este accesorio o insumo dentro del paciente, ¿ya? Y ahora también lo vamos a revisar. Eh, sí permite una infusión continua. Habíamos hablado que se pueden administrar sueros, ¿verdad? Entonces, si yo puedo administrar sueros, sí también lo puedo realizar, pero se tiene que hacer con este insumo, ¿ya? Que ahora que lo vamos a ver más adelante. Y es además una vía menos agresiva, ya presentando menos efectos secundarios y complicaciones. Esta comparándolo con la otra vía que vamos a ver ya al final del curso, que es la vía endovenosa. Entonces, ella te trae menos complicaciones que la última vía que vamos a revisar en estas sesiones. Entre sus desventajas, porque también como todas, ya no son pues infalibles, siempre algún defecto deben tener, ¿verdad? En este caso, vía subcutánea refiere que existe una menor capacidad de absorción que por otras vías. Bueno, en este caso las cantidades también, al igual que vía intradérmica, pues son menores, ¿no? No puedo administrar tampoco demasiado. Si yo quiero hacerlo rápido, no puedo administrar grandes volúmenes de solución, ¿ya? Puede, dice, también producirse la salida accidental, en este caso de la palomilla. Esta imagen que les enseñé, ya en algunos países le llaman palomilla. Aquí en el Perú nosotros lo conocemos como palomilla o como alita, ¿ya? Alita subcutánea. Entonces, refiere que una de las ventajas, ¿no? De repente, como el paciente siempre lo va a tener ahí pegado en su cuerpo, de repente por algunos movimientos que pueda hacer el mismo paciente, puede ser que se desacomode, salga de la zona de donde está ubicada, que es la vía subcutánea, ¿no? Y pueda producir pues salida de líquido que se está colocando en ese momento, ¿no? Puede existir también una reacción cutánea, ¿no? Como por ejemplo eritema, ¿ya? Puede haber ahí como habrá notado cuando se escaldan los niñitos, se ve enrojecida la zona, ¿no? Como unos puntitos rojitos, ya a eso se refiere con eritema, puede haber eritema en la zona, puede haber también picazón en la zona donde se colocó el medicamento, ya sea con este instrumento que es la jeringa o las alitas, ¿ya? Puede haber una reacción adversa al material de punción o a la medicación administrada. Justo lo que les comentaba, ¿no? Acerca de mi paciente, a mí me sucedió, ¿no? Que se le colocó apenas un insumo que aparentemente no es para nada o puede generar alguna reacción alérgica. De repente, el insumo que ustedes apenas introducen al paciente puede solamente el mismo insumo producir una reacción, ¿no? Entonces, también estar muy atentos porque si ocurre eso, retiramos, ya no continuamos con la administración del medicamento por esa vía. ¿Bien? Y en caso de las zonas de aplicación, tenemos, ¿ya? Aquí hay un poco más de lugares donde yo pueda colocar la vía subcutánea. Entre ellas está el tercio medio de la cara externa del brazo. Para esta zona en especial hay dos que son las más usadas dentro de esta vía subcutánea y esta que se les ha mencionado es una de las principales. Es la más ideal para la administración por vía subcutánea, ¿ya? Entonces, al igual como otras vías, pues se le pide al paciente que se relaje, ¿no? Se relaje, descubra la zona de aplicación y se le pueda considerar esta zona ya para la administración del medicamento. Y bueno, como notaron ustedes en las imágenes anteriores, hay algo muy peculiar, ¿no? Que al momento de que empiece la administración, ya previamente eso hace un ligero pellizco en la piel, ¿ya? Con esto, ¿qué se quiere lograr? Es que la aguja llegue al tejido subcutáneo y no nos pasemos ya a la última capa de la piel, que es el tejido muscular, ¿ya? Entonces, mejor, como precaución, se hace un ligero pellizco para la administración del medicamento. En caso de la segunda zona,
Esta es la segunda zona más usada, que es la periumbilical, ya que es la que se coloca alrededor del ombligo. La administración de los medicamentos, vacunas que se tienen que poner en esta zona, siempre son alrededor, ¿ya? Alrededor del ombligo, no en el ombligo por si acaso, ¿ya? Es alrededor del ombligo. De igual manera, se le pide pues al paciente que descubra la zona, en este caso el abdomen, ¿ya? Para poder colocar la inyección. Y como referencia, aquí yo les estoy colocando una descripción pequeña, ¿no? De cómo van a poder calcular en qué zona se debe colocar, ¿no? Entonces, de referencia, ¿ya? Alrededor del ombligo, 2 pulgadas, del ombligo, 2 pulgadas se alejan y voy a colocar en esta zona alrededor. ¿Qué más recomendamos cuando nosotros aplicamos los medicamentos aquí alrededor del ombligo? ¿Ya? Otra vez, este medicamento que se va a aplicar por vía subcutánea no se pone en el ombligo, no, se pone alrededor del ombligo. Igual se hace un ligero pellizco, ¿no? Y se administra el medicamento, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando vayan a utilizar esta zona? Nosotros tenemos un método para poder administrar. Lo hacemos si el paciente tiene varias dosis, ya porque sucede, por ejemplo, nuestros pacientes que son insulinodependientes van a recibir insulina toda su vida de repente, ya, o un buen tiempo, el tratamiento van a recibirlo. Entonces, la manera de cómo poder administrar este medicamento, tomaríamos como las agujas del reloj, ¿ya? Entonces, en forma horaria, voy a administrar el medicamento y puedo empezar entre los 4 números cardinales más conocidos, ¿no? Que es al mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche y así, ¿no? Haciendo 4 puntos. Entonces, lo mismo, de manera imaginaria, voy aplicando a mi paciente, ¿no? Aquí en la parte superior, alrededor del ombligo, iniciaría la primera dosis, luego iría a las 3 de la tarde, ¿no? Sería aquí al lado, ¿no? La segunda dosis y así voy alternando, ya voy alternando. Colocarlo en la misma zona todos los días, ¿ya? O el tiempo que el médico haya recomendado, ¿ya? No es muy amigable para ponerle al paciente, porque el paciente también siente mucho dolor, molestias, ¿ya? Aparte que esta zona también de tantas veces que puedan inyectar seguidas, puede también haber una complicación que puede ser que se endurezca la zona, se ponga callosa, ¿ya? Entonces tratemos siempre de alternar las zonas de aplicación para esta zona que es vía subcutánea. La siguiente zona de aplicación que nosotros podemos colocar en nuestros pacientes es el tercio medio del muslo, ¿ya? En esta parte del tercio medio del muslo, por lo general, lo aplicamos en nuestros pacientes pediátricos, ¿ya? ¿Por qué no podría utilizar esta zona para los pequeños? Recuerden que antes del año, ya antes del año, los niños todavía tienen dificultad para poder caminar, ¿ya? Entonces, como todavía hay esa dificultad para caminar, pero vieran cómo los niños manipulan las cosas muy rápido, porque ellos todo lo llevan a la boca, entonces las manos, los brazos están en mucha actividad, pero las piernas todavía no, porque ellos todavía están en pleno desarrollo, están agarrando fuerza muscular en esa zona, entonces puede ser que esta zona sea muy recomendable para estos pequeñitos, ¿ya? Para que no haya dolor, porque los niñitos cuando tienen mucho dolor habrán notado que ellos dejan de mover la zona, porque obviamente les duele, pero ellos paralizan el miembro donde se les causa el dolor, ¿no? Entonces la idea es no disminuir ese movimiento que ellos tienen, porque están en toda la plena investigación de conocer todo lo que está a su alrededor y todo lo hacen con las manos, los brazos, ¿ya? Entonces, la zona recomendable en caso de los pequeñitos
sería pues el tercio medio del muslo, ¿ya? Como está ahí pintado en la imagen. Aquí colocamos pues las vacunas, los de los niñitos menores de 1 año, ¿ya? Y bueno, se le pide igual a la madre, ¿no? Si es caso de un menor de edad, se le pide que descubra la zona donde se le va a aplicar. Sí, es bueno porque si nosotros no descubrimos la zona, va a ser muy incómodo también para ustedes que van a aplicar la medicina o en ese caso la vacuna de repente, ¿ya? Entonces, en caso de los niñitos, recuerden, ellos se mueven, a veces no entienden, y peor, niños menores de 1 año no van a entender. Siempre se va a solicitar el apoyo en caso de los menores a los cuidadores o a los padres de familia, ya que agarren muy bien al paciente para poder administrar el medicamento. Con los niños, mucho cuidado. ¿Ya? Niños grandes, vamos a tener también para poder aplicar las vacunas. ¿Y cómo hacemos con estos pequeños? Igual, siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien más. Si está el cuidador, el familiar, ellos les deben apoyar. Si no hay ninguno de ellos, o de repente, y sí me ha pasado, que hay cuidadores y familiares que tienen mucho miedo también. El niño tiene miedo, el familiar tiene miedo. No, ¿sabe qué, señorita? Yo me desmayo con las agujas, me dice la madre. ¿Qué hacemos ahora? La profesora me dijo que necesitaba el apoyo. Siempre vamos a necesitar el apoyo de alguien, ¿ya? Siempre que vacunemos o coloquemos alguna medicación a nuestros niños, pacientes pediátricos, sí vamos a necesitar el apoyo de otro personal, ¿ya? No vamos a hacerlo solos, ¿ya? No se lancen, porque los niños son muy rápidos, se van a mover, la aguja se va a salir de su sitio, van a lesionar al niño o se van a lesionar ustedes mismos. Ya tengamos mucho cuidado cuando administremos, sobre todo a los pediátricos, o de repente pacientes que no te van a colaborar, ¿no? Hay pacientes con ciertos diagnósticos que no colaboran también. Entonces tenemos que prevenir también al momento que administremos algún medicamento por la vía, cualquiera de las vías, ¿ya? Esa es una recomendación que les doy. La siguiente zona es la zona ventrodorsal glútea. Ya, esta zona también es una zona muy recomendable porque si ustedes notan, en las zonas anteriores para aplicar el medicamento, la vacuna, noten ustedes que cuando ustedes mismos puedan presionarse esas partes, se nota un poco más voluminosa, ¿ya? Significa que donde quiero que yo llegue, pues este medicamento, justo al tejido subcutáneo o tejido adiposo. Entonces, donde hay esa grasita, ¿no? Ese volumen mayor va a ser, pues, donde hemos visto, ¿no? El tercio medio del brazo, ¿no? Tercio externo del brazo, el músculo vasto, ¿no? En este caso, aquí en la zona ventrodorsal también es otra de las opciones que ustedes pueden utilizar para poder administrar el medicamento, ¿ya? Y finalmente tenemos la zona escapular. La zona escapular es esta zona, ¿ya? Igual verifico, busco, ¿no? Las escápulas, ¿ya? Y en la parte inferior de las escápulas, justo donde ustedes pueden agarrar un poco más de piel, grasita, esa va a ser la zona ideal para la administración del medicamento, o sea, en la zona supraescapular. Es la zona ideal para la administración también de esta vía. Si en el caso, ¿no? Va a haber pacientes que van a recibir tanto tratamiento por las vías más comunes que son la parte del brazo, la parte alrededor del ombligo, y ya les duele demasiado recibir el tratamiento en estas zonas, pues hay que cambiar de zona, ¿no? Para disminuir esas molestias. Entonces, tengo muchas opciones. Puede ser atrás, ¿no? Por debajo de las escápulas, en la zona dorsal, ¿no? Dentro dorsal, puede ser en las piernitas, también podemos administrar en esa vía, ya para disminuir también y cambiar las zonas, porque eso también acarrea dolor en el paciente cada vez que le estemos administrando algún medicamento. Imagínense, es una aguja, ¿no? Y eso de todas maneras va a molestar. Bien, entre los equipos y materiales que vamos a utilizar, nosotros pues vamos a manejar los mismos insumos,
muy parecidos a lo que vimos en vía intradérmica. Voy a necesitar mi algodón, ya, el medicamento o vacuna que fue indicada, en este caso para mi paciente, guantes no estériles. Ya, aquí todavía seguimos manipulando esta vía con las manoplas o los guantes limpios que también les llamamos, ¿ya? Vamos a utilizar una jeringa. Aquí las jeringas pueden variar. Puede ser una jeringa de 1 centímetro cúbico, o también llamado tuberculina, la que vimos en vía intradérmica. Podemos también utilizar esta jeringa que ustedes ven aquí en la imagen, que les he traído en esta diapositiva, que es una jeringa de 2 mililitros o de 3 mililitros, ¿ya? ¿Y por qué una jeringa de mayor cantidad? Por lo que habíamos visto, recuerdan, la dosis máxima era de 2 mililitros, ¿no? Y la dosis mínima puede ser de 0,5 centímetros cúbicos. Entonces, si queremos de repente llegar a la dosis máxima, que es 2 mililitros, pues tendría que pedirle a mi paciente una jeringa de mayor cantidad, que en este caso sería la jeringa de 3 centímetros cúbicos, que es la que puede entrar la sustancia. Entre las agujas, tengo la aguja número 25, que es una aguja un poco más larga, ya, un poco más larga que la aguja de intradérmica. Recuerden que la intradérmica se tenía que ubicar, ¿no?, entre la epidermis y la dermis, y apenas la aguja ingresaba dentro de la piel, ¿ya? En este caso cambia. En este caso queremos una aguja de mayor calibre, que sea más larga, ¿ya? Y en este caso, pues, esa aguja que ustedes ven aquí en la imagen, ya tendría que entrar todo para poder llegar al tejido subcutáneo. Y bueno, pues la solución antiséptica, ¿no? El más común que nosotros usamos dentro de, pues, nuestro espacio hospitalario, en nuestro centro de salud, en el sector privado, ¿no?, de salud, nosotros utilizamos el alcohol de 70 grados. Si en todo caso tuviéramos la posibilidad, podemos usar también clorexidina para poder realizar la asepsia en el paciente. Esos son los materiales que ya había mencionado y que podemos utilizar con nuestros pacientes para la administración de medicamentos, ¿ya? Acá están las agujitas. Recuerden que las agujas, su color puede variar. Van a encontrar que la mayoría de los laboratorios manejan unos colores universales, pero en otros puede cambiar, así que no nos confiemos. ¿De qué me voy a confiar? Voy a confiarme del empaque, ¿ya?, que viene este material, y voy a leerlo, ¿ya? Si efectivamente esta jeringa, yo lo veo, sí, esta jeringa dice 1 centímetro cúbico, pero igual voy a revisar el envoltorio. Veo el envoltorio, muy bien, jeringa de 1 centímetro, que cuenta con una aguja. ¿Qué número de aguja? Acá lo voy a ver en el empaque, puede ser de 25 gauge, ¿ya? Y también en la posibilidad, si es una persona de repente muy delgadita, puedo usar una aguja número 26. Recuerden que cuanto menos, ya, que cuanto menos sea el número de aguja, por ejemplo, 25, 20, 18, 16, escuchen, ¿no? 20, 18, 16, está disminuyendo, ¿no?, el calibre aparentemente con el número. Ustedes van a notar en la aguja que el grosor empieza a ¿qué? Si disminuye, van a ver el grosor que es más grande. Si es 25 gauge, lo que utilizamos para esta vía subcutánea es pequeña, pero la de 26 es más pequeña aún. Si yo les doy una aguja número 18, el número aparentemente suena menor, ¿no es cierto? Pero el calibre es mayor, es largo, el grosor también es mucho mayor, ¿ya? Entonces es inversamente lo que ustedes vean y lo que el número con el grosor de la aguja. Y todo este material que yo voy a utilizar en mi paciente, al momento que yo voy a cargar la vacuna o el medicamento, ya con la agujita, va a poder ser transportado en esta bandeja o riñonera. Otros equipos que yo puedo utilizar también, acá les he traído otra escena. Acá la primera es para poder administrar medicamentos de repente de entre 0,5 hasta 2 centímetros cúbicos, ¿ya?
pero habíamos mencionado que entre las indicaciones se puede administrar una cierta cantidad mucho mayor que 2 centímetros cúbicos. Puede administrarse hasta 50 mililitros, 30 mililitros. Miren, el máximo que se puede administrar puede ser hasta 100. Pero ¿cómo se logra? ¿Con qué materiales? Aquí va a cambiar, ¿no? Aquí lo que va a agregarse ya en los materiales para la administración de mayor volumen por esta vía subcutánea son estas alitas, esta alita subcutánea. Esta alita subcutánea ya tiene aquí una extensión, ¿ya? Y aquí tiene una terminal que se va a adherir al suero que vamos a tener que administrar en nuestros pacientes. Aquí vamos a conectar, vamos a enroscar, conectar el suero combinado ¿con qué? Con el fármaco, ya con el fármaco que se va a administrar al paciente. Por lo general, este equipo material que se va a utilizar es para pacientes que van a recibir una infusión continua del medicamento y que es para poder reducir el dolor en los pacientes. Es más para esto, ya que se utilizan estos materiales. ¿Y qué más tenemos dentro de estos materiales nuevos? Es este insumo que es el apósito transparente, que aquí lo llamamos Tegader, ¿ya? Una jeringa. Aquí, por ejemplo, tenemos, esto es como un sobrecito, ya, un sobrecito, pero en la parte interna viene una gasita estéril con clorexidina para hacer la limpieza, la asepsia en la zona donde vamos a aplicar. Esta alita tiene un catéter y tiene una agujita, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, el fármaco en sí y los guantes, ¿no? Que es una de nuestras medidas de barrera, ¿no? Para disminuir algún riesgo de infección entre nosotros con el paciente. Esto es otro insumo que les traigo. Hace muchos años se administraban a veces las soluciones de gran cantidad con materiales que el paciente lamentablemente tenía que hospitalizarse. O sea, como estos insumos a veces no podían ser manipulados por el paciente y menos instalados o colocados en el domicilio. Entonces, lamentablemente, pues el paciente tenía que ir al hospital, quedarse en el hospital para que sea administrado el medicamento, ¿no? Y sea colocado y supervisado por el personal de enfermería, ¿no? Y también por el personal médico, ¿no? Porque pasan la visita. Pero ahora se ha cambiado mucho, hay nuevos avances en cuanto a la administración de estas infusiones de gran cantidad. Y aquí les traigo el infusor elastomérico. Este infusor elastomérico, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿ya? Es este paquetito, es como una botellita muy flexible, ¿ya? Donde se va a administrar, ya aquí adentro, la mezcla entre la solución con los medicamentos que queremos colocar en el paciente. De repente queremos colocar pues medicamentos para reducir el dolor, para disminuir las náuseas, vómitos en los pacientes, ¿no? Entonces, estos medicamentos a veces no se pueden administrar directamente y tienen que ser mezclados o diluidos con una solución, ¿no? En este caso puede ser suero fisiológico, cloruro de sodio al 9%, se mezclan, primero se colocan todos los medicamentos aquí dentro de la jeringa, como pueden ver, y la jeringa va a unirse con el infusor elastomérico. Lo que hacemos es enroscar el infusor con la jeringa ya cargada con el tratamiento de nuestro paciente, introducimos y como ustedes pueden notar, ¿no? Este infusor está totalmente vacío, pero va llenándose con el medicamento, que es este color celeste, como se ve aquí en la parte interna, y cada vez que se va introduciendo, empujamos el émbolo, que es esta parte de aquí,
¿no? Empujamos e introducimos el medicamento dentro del infusor y noten ustedes que esto también tiene como una especie de émbolo que va subiendo con la presión que ustedes van ejerciendo, ¿no? Al momento de introducir el medicamento. Y noten que esta parte de aquí va subiendo y llega hasta la parte superior del infusor. Vean ustedes estas líneas chiquititas que están aquí al costado del infusor. Así como la jeringa tiene sus medidas de 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, pues estos infusores elastoméricos también tienen una medida, ¿ya? Entonces, lo que ustedes deseen administrar, la cantidad que deseen administrar, estos infusores elastoméricos se venden con esa cantidad. Por ejemplo, si yo quiero administrar un medicamento con una cantidad de 50 mililitros, pues tendría que yo solicitar al familiar, al paciente que compre, ¿no? En este caso, un infusor con esa capacidad de 50. Hay infusores que van a venir de muchas cantidades, 50, 30. Entonces, dependiendo de lo que ustedes puedan necesitar para diluir, mezclar esas medicinas, ¿no? Van a solicitar a sus pacientes esas capacidades, esa cantidad. Entonces, digamos que este infusor que ustedes ven aquí en la imagen tiene una cantidad de 50, entonces yo he introducido 50 mililitros y hasta ahí es su tope, no va a recibir más. Después de que yo he introducido el fármaco, el medicamento dentro de este infusor elastomérico, retiro la jeringa, coloco una tapa protectora, ya lo enrosco y eso sería todo. Tiene aquí este infusor, como ustedes pueden ver aquí, como una largadera de plástico. Esta largadera tiene un filtro, ¿ya? Para poder reducir partículas, ¿ya? Que puedan llegar al paciente y con esto también reducimos algún tipo de infección. ¿Qué más tiene esta largadera? Pues tiene también acá un clamp. Este clamp va a dejar que aperture, que cierre, ¿no? Que detenga la infusión o que se ingrese el medicamento. Entonces, en este caso, pues vamos a aperturar el clamp, está abierto, y lo que hacemos automáticamente, y solo el infusor elastomérico empieza a permeabilizar. ¿Qué significa? Que el líquido empieza a salir de la botellita y empieza a llenar toda la largadera. ¿Por qué yo tengo que llenar la largadera con la infusión? Con esto sacamos, ¿qué cosa? El aire, ¿ya? Es muy importante sacar el aire de esta largadera. ¿Por qué? Porque podemos introducir ese aire en el paciente, ¿ya? Y eso es una complicación al momento que nosotros también administramos cualquier vía, así que tener mucho cuidado. ¿Cómo evidencio que ya está listo este infusor? Cuando sale una gotita. Esta imagen de color celeste ya es la gotita que sale del medicamento. Entonces, significa que todo ya está permeabilizado, ¿ya? Y puedo conectarlo ya. Puedo conectarlo en esta zona, ¿ya? Que da a nuestro paciente. Estos infusores elastoméricos son pues muy usados en la parte domiciliaria. Entonces, si queremos administrar de una manera constante, por muchas horas, un tratamiento, y lo puede hacer inclusive, se puede hacer en el domicilio, pero con la administración obviamente de un profesional de la salud. Ya recuerden que ahora el tratamiento, los cuidados, ya se han llevado más allá del hospital, ¿ya? Ahora ya se hacen en el domicilio, ¿ven? Entonces ya no es necesario de repente ir a una clínica, un hospital, puedo contratar los servicios de un personal profesional de la salud para que me pueda de repente administrar algún tratamiento, ¿no? Y como estos tratamientos son muy largos, pueden durar horas y a veces el personal de salud pues no está todo ese tiempo, estos infusores elastoméricos son perfectos para poder colocar un medicamento que tenga un tiempo constante y pues lo que queremos lograr, que disminuyan las molestias, dolor, náuseas en los pacientes. Esos infusores por lo general usamos
para cuidados paliativos, pacientes que ya están en sus últimas etapas, en la cual solo brindamos calidad de vida en nuestros pacientes. Otro de los equipos que utilizamos para administrar por vía subcutánea grandes soluciones, ¿ya? Son las bombas de infusión. Pero a comparación, pues, de los infusores elastoméricos, la bomba de infusión es un equipo demasiado caro. O sea, más caro aún que el infusor elastomérico, sí. Es muy caro y por lo general el tratamiento aquí sí se hace en la parte hospitalaria. Sí lo hace. A no ser pues que sea una persona que tenga los recursos económicos para comprarlo, bueno, podría ser, pero es muy difícil, ¿ya? Porque es muy caro, es un poco más, el personal debe estar mayor capacitado y entrenado para la manipulación de este equipo, ¿ya? No es fácil, no es fácil porque hay que colocar el cassette, es un pequeño cassette que se pone en la parte interna de esta bomba de infusión. Hay que ver que no esté lleno de aire o burbujas. Hay que saber programar, ya presionar qué tipo de botón voy a presionar. Pero eso sí, estas bombas de infusión, la verdad es que en caso de personal de salud que ya trabaja en hospitales, clínicas, en la parte hospitalaria más, ayuda mucho, porque ustedes programan cuánto es la velocidad que se va a administrar el medicamento y puede estar pasando el medicamento tranquilamente. Y lo bueno de esta bomba es que me avisa si es que hubiera algún tipo de problema al momento de infundir la solución. Puede sonar la alarma en caso de obstrucción, ya no pasa el medicamento, ¿por qué motivo? Lo podemos ver, de repente la solución del medicamento se ha sedimentado, hay aire ya dentro del equipo, ¿no? Entonces eso nos va a avisar la bomba. El paciente se mueve mucho, de repente ahí hay una obstrucción, la bomba va a sonar y nosotros vamos a poder escuchar y saber por qué motivo ya no está pasando el medicamento. Entonces, por ahí es una gran ventaja en caso de que estemos trabajando en la parte hospitalaria y contemos con este equipo muy importante, pero también muy delicado y que necesita mucho entrenamiento para poderlo manipular. Les presento esto para que más o menos vayan conociendo otras alternativas, porque la vía subcutánea en sí es sencilla, es muy sencilla, pero ya se ha abierto a más posibilidades, como la administración, como les mencionaba, ya con estos infusores elastoméricos, ¿no? Imagínense, eso hace años pues no se podía hacer, porque la mayoría de las personas quieren estar, digamos, sus últimos días con las personas que más los quieren. Entonces, yo creo que nadie en sus últimos días quisiera pasar de repente en un espacio donde no es su hogar, donde no va a estar en contacto con todos sus familiares, ¿verdad? Y este insumo, equipo, el infusor elastomérico, es una muy buena opción de repente que se puede utilizar para estos pacientitos. Y vamos al procedimiento. ¿Y cómo se aplica pues estos medicamentos por esta vía? Al igual como todo procedimiento, ¿ya? Nosotros tenemos que informar al paciente qué vamos a realizar, ¿ya? Cómo le vamos a poner y qué molestias puede tener después de administrar el medicamento o la vacuna. Vamos a proporcionar, obviamente, un espacio de intimidad en el cual pues no se sienta expuesto el paciente, ¿ya? Lavado de manos, no olvidarnos, parte de las precauciones universales, ¿ya? Lavado de manos y vamos a calzarnos los guantes para poder administrar el medicamento. Recuerden que los guantes son pues unos guantes simples, ¿ya? Sencillito, nomás limpio, no son los quirúrgicos, por si acaso. Y siguiendo con los pasos para la administración por vía subcutánea, vamos a limpiar la zona con un antiséptico. Ya sabemos cómo debemos hacer la limpieza de la zona, ¿no? De adentro hacia afuera, en una forma de espiral.
O podemos hacerlo de barrido, pero en una sola dirección. No podemos regresar, ir y volver, eso no, porque vamos a contaminar la zona y ¿qué queremos? Pues evitar complicaciones, ¿ya? Entonces vamos a proceder a elegir la zona. Elegimos nuestra zona de aplicación, elijan ustedes el brazo, el umbilical, en la zona ventrodorsal o por la zona escapular. Cualquiera de las zonas que ustedes se acomoden o el paciente esté conforme de que se les aplique el medicamento en esa zona, ¿ya? Procedemos entonces a realizar un ligero pellizco, ¿ya? Así como ven aquí en la imagen, hacemos un ligero pellizco, no vamos a pellizcar fuerte. ¿Qué va a suceder si yo pellizco muy fuerte? Pues lo que estoy atrayendo, aparte del tejido subcutáneo, sería el tejido muscular y le voy a aplicar el medicamento en esa zona y ahí es donde yo no quiero llegar, ¿ya? Yo quiero llegar en esta zona que es la parte grasita, ¿no? Subcutánea del paciente. Entonces, hago ese ligero pellizco, ¿ya? Y aplico el medicamento bisel hacia arriba, ¿ya? Recordemos el bisel es la punta de la aguja, ese huequito que ustedes han visto, ¿ya? Van a mirar ustedes ese agujerito de la aguja, la punta, y van a pinchar e introducir, ¿ya? La aguja en el paciente, toda la aguja. ¿En un ángulo de qué? En un ángulo de 45 grados. Entonces, pinchamos en un ángulo de 45. Lo que yo voy a hacer es aspirar, ¿ya? ¿Qué hago? Este émbolo lo jalo hacia mí, ¿ya? O sea, hacia afuera, para evidenciar que al momento de haber pinchado al paciente, no haya dentro retorno sanguíneo. Si no hay retorno sanguíneo dentro del cilindro de la jeringa, entonces yo puedo inyectar el medicamento. Entonces es ahí donde yo empujo el émbolo ya hacia el paciente, introduciendo el medicamento en una velocidad regular, ni muy rápido ni muy lento. Si se hace de esa manera, vamos a causar más dolor de lo que puede sentir mi paciente. Recuerden que al paciente no se le va a mentir dentro de la información que ustedes le van a brindar al paciente, porque el paciente te va a preguntar, señorita, joven, licenciado, licenciada, ¿me va a doler? ¿Ustedes qué le van a decir? Sí, va a haber un dolor, pero va a ser solo un momento. Recuerde por qué motivo también se le está colocando el medicamento, ¿ya? O la vacuna. Si la vacuna, ¿por qué se le está poniendo? Porque queremos que no se enferme, queremos prevenir que si le da la enfermedad, no le dé con fuertes síntomas, ¿ya? Entonces, de esa manera, si ustedes dan esa información, van a también reducir el miedo y la ansiedad que puede tener tu paciente, porque obviamente sí va a haber el dolor, ¿ya? Entonces, después de haber introducido todo el medicamento, el fármaco, la vacuna, vamos a tener listos un algodoncito seco, ¿ya? Y vamos a acercarlo a la zona donde hemos inyectado y vamos a retirar en el mismo ángulo, después de haber introducido todo el medicamento, vamos a retirar en el mismo ángulo la aguja, ya, del cuerpo del paciente y vamos a dejar un algodoncito en la zona donde hemos inyectado. Y por precaución, ¿no? Se puede colocar algún esparadrapo, ¿ya? O, en lo peor de los casos, porque a veces en el sector de salud pública, a veces nos faltan insumos, le pedimos al paciente que presione esa zona, ¿ya? Donde se ha aplicado, obviamente con algodoncito ahí, en el lugar donde hemos inyectado. Finalmente, vamos a retirarnos los guantes, realizamos el lavado de manos clínico que dura entre 40 a 60 segundos y vamos a terminar registrando nuestro procedimiento. ¿Ya? Recuerden que este procedimiento, al igual que todo lo que vamos a realizar en la parte hospitalaria, debe ser anotado. Ya, debe ser anotado. Y bien, en caso de los
tratamientos con infusiones de mayor volumen, como habíamos visto, ya que son las alitas, ¿ya? O el uso de los infusores elastoméricos, la forma como nosotros lo vamos a aplicar tiene mucho parecido si lo usamos con una jeringa, ¿ya? Vamos a explicar igual la técnica que vamos a hacer con el paciente, que va a ser por vía subcutánea, pero aquí vamos a explicarle al paciente que vamos a dejar en el cuerpo del paciente un insumo. Esto sí se va a quedar en el cuerpecito del paciente por buen tiempo, ¿ya? Puede ser por horas, puede ser por días, pero hay que explicarle al paciente, ¿ya? Que este insumo que le vamos a conectar, vamos a inyectar, sí se va a quedar por varios días, hay que tener mucho cuidado. Bien, seguimos entonces entre los pasos, pues el lavado de manos, el calzado de guantes, ya saben, aquí también como en la otra vía es con guantes simples, ya, no hay ningún problema. Elegimos la zona, puede ser el brazo, alrededor del ombligo, como ya habíamos visto, ya, y vamos a comprobar que la vía, en este caso esta alita, ya, esté permeable. Igual, recuerden que estos insumos son estériles y vienen sin algún líquido, entonces están con aire. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agarrar una jeringa, ¿ya? Con solución, con suero fisiológico o con cloruro de sodio, y lo que vamos a hacer es conectar. Vamos a enroscar el pivote de la jeringa, lo vamos a enroscar con el inicio de aquí de la alita, lo enroscamos y vamos a inyectar suerito antes de colocar al paciente, ¿ya? Entonces veo que al final, en la misma agujita de la alita, sale la primera gotita del suero fisiológico, entonces yo ya he permeabilizado, ¿ya? Mi alita. No hay aire ya en esta alargadera, ¿ya? En esta alargadera ya no hay aire, lo que yo he hecho es colocar suerito fisiológico para permeabilizar la vía. Veo que sí está bien, que no hay ningún problema, no hay ninguna obstrucción, ha salido muy bien el líquido por la punta de la aguja. Entonces, ahora sí voy a aplicar esta alita en el paciente. Así como vemos aquí en la imagen, en este caso, esta persona ha elegido alrededor del ombligo. Miren, aquí está el ombligo y la alita ha sido introducida alrededor del ombligo, no en el ombligo por si acaso, ¿ya? Aquí alrededor. Se ha colocado la alita. La alita es una agujita, ¿ya? Una aguja. Esta es una alita antigua, entonces lo que queda aquí en el alrededor del ombligo del paciente es una aguja. O sea, aquí sí se va a quedar una agujita, entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente haga alguna actividad, ¿ya? De repente no puede hacer mucho movimiento, no puede hacer ejercicios, obviamente, porque hay una aguja dentro de él, ¿ya? Después de que ustedes han colocado la agujita aquí alrededor del ombligo, subcutáneo, ya igual en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Entonces, así como ven aquí en el punto número 5, porque acá ya me fuimos allá, ¿no? En el punto número 5 se está colocando la alita en un ángulo de 45 grados, igual se realiza un ligero pellizco, ¿ya? Lo que se hace es, ahora vamos a ver, ya dentro del paciente, vamos a ver igual la permeabilidad, ¿ya? Vamos a introducir suerito y si pasa y ustedes sienten que al momento de introducir el suero ya dentro del paciente se siente suavecito y el paciente no tiene molestias, no le duele, no le arde, entonces podemos conectar bien el infusor elastomérico, ¿ya? O un equipo de venoclisis con suero, dependiendo de lo que sea indicado para el paciente. Finalmente, pues se va a fijar ya con el apósito transparente o el tegader, ¿ya? Se recomienda que sea ese apósito transparente para poder evidenciar ya alguna lesión al momento que se administra. De repente estamos administrando un medicamento y vemos que en esta zona de aquí empieza ¿no? Como si fuera granitos rojitos, al paciente le pica en esa zona, o de repente está empezando a hincharse demasiado esa zona, ¿no? Entonces aquí ya hay una complicación. Si pasa eso,
retiramos toda la alita, ¿ya? Y colocamos con un nuevo equipo en otra parte del cuerpo, ¿ya? Entonces vemos si ese apósito es muy recomendable justo para eso, para poder evidenciar. Si lo ponemos con esparadrapo, que es un color blanco, tapamos, tapamos. Entonces, ¿qué pasa si está tapado? Va a ser muy difícil que yo pueda evidenciar si es que hay alguna complicación o mi paciente se siente con alguna molestia cuando esté pasando el medicamento. Eso no lo voy a ver. Simplemente tendría que esperar que mi paciente lo manifieste, pero no lleguemos a eso, porque el paciente a veces puede estar muy adolorido o no sabe diferenciar los dolores que pueda tener, o tenemos pacientes también que ya están inconscientes, tienen algún trastorno neurológico, obviamente no me va a conversar, no me va a decir lo que siente, pero yo puedo evidenciarlo, ¿ya? Y finalmente, pues se recomienda que se tenga que anotar siempre el cuándo hemos colocado esta alita, ¿ya? Para si el medicamento que se va a colocar lo va a tener por muchos días, sí se recomienda el cambio de estas alitas. Por lo general, estas alitas duran en el cuerpo entre 3 días y hay unos nuevos insumos que han llegado ya al Perú que duran entre 7 o hasta 15 días. Entonces, dependiendo de lo que yo utilice, voy a hacer el cambio. Pero esto también puede variar. Si yo veo ahí alguna complicación, pues no, la literatura decía 3 días. Sin embargo, al primer o al segundo día mi paciente empieza a tener reacciones adversas. Tengo que retirar, ¿ya? Pero para eso siempre colocamos la fecha que hemos colocado la alita en el cuerpo del paciente, ¿ya? Y bueno, pues introducimos el medicamento, ¿no? Puede ser directamente con una jeringa, puedo yo conectar aquí la bomba elastomérica o puedo conectar pues algún equipo de venoclisis que va a ir de repente a la bomba de infusión si es que mi paciente está hospitalizado o no. Y como les había dicho, pues estas alitas pueden durar pues entre 3 días, 7 días, 10 días, 15 días. Hay también algunos equipos que ya han llegado, insumos que vienen mejorados y pueden durar más tiempo en el paciente. Que sería lo ideal, ¿no? Para no estar cambiándole cada 3 días o 7 días, ¿no? Qué mejor que dure más tiempo para que no estemos inyectando en cada momento a nuestros pacientes y para también no manifestar pues alguna molestia, porque estar pinchando a cada rato también duele, molesta a nuestros pacientitos. Y bien, entonces toda esta explicación que se ha dado de manera verbal lo vamos a ver ahora en un video. Creo que no lo permite, pero a ver, permítame un momento. A ver. A ver, mientras voy buscando y podamos verlo. Creo que hasta este punto, ¿no? En cuanto a la administración del medicamento subcutáneo, parece aparentemente fácil y sí, porque el paciente, como ya lo habíamos dicho, puede administrarse por ellos mismos esta solución. Entonces, yo creo que si entrenamos muy bien a nuestros pacientes, ellos también podrían hacerlo. Así que, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado al momento que el paciente se lo coloque, ya mucha asepsia, mucho cuidado, porque esa falta de asepsia al momento que aplicamos el medicamento, pues puede producir justo esa reacción que no queremos que pase, ¿ya? Entonces, eh, permítame compartirles este, a ver, este video para que sea un poco más
fácil de entender de qué se trata la vía subcutánea. ¿Sí pueden observar el video? Creo que sí. Ya estamos ahí. Ya. Bien. Este es un video que nos va a explicar más o menos cómo es la administración. Veamos desde esta parte. Disculpen, ¿no se escucha el audio? Sí, el video es con audio. Pero si no se escucha, vamos a dar la explicación, ¿ya? A ver, acá previamente, el licenciado está generando aquí la limpieza, la asepsia de la zona donde vamos a aplicar. En este caso, el licenciado ha elegido ya la zona de brazo. Pero noten ustedes que no está agarrando pues la parte de acá del medio del brazo, ¿ya? Sino está agarrando la parte anterior y está haciendo ahorita un ligero pellizco. Este ligero pellizco ya se debe sentir en el paciente de manera suave y no rígida. Si ustedes sienten que está suavecito, está bien, estamos realizando correctamente el pellizco para la administración de la vía subcutánea. Aquí lo que ha hecho ahora es administrar el medicamento, ¿ya? Pero la aguja, noten ustedes que ha sido administrado en un ángulo de 45 grados porque queremos llegar al tejido subcutáneo. Aquí ha empujado el émbolo para la administración del medicamento, ¿ya? Entonces, él ya está administrando, ha terminado, obviamente la velocidad que yo administro debe ser de manera regular, constante, ni muy rápido ni muy lento, porque si yo lo hago en esas velocidades puedo producir más dolor de lo que ya siente mi paciente. Y cuando haya terminado, pongo un algodón seco en la zona donde he puncionado y al momento de retirar la aguja, obviamente en el mismo ángulo, luego dejo ese algodoncito ahí, bien lo presiono, ¿no? Con un esparadrapo, o puedo solicitar a mi paciente que agarre el algodoncito y mantenga la presión un promedio de 1 minuto para poder reducir riesgo de sangrado al momento que nosotros retiramos la agujita. Aquí, por ejemplo, otra de las zonas que les había mencionado, que son una zona de mayor uso en caso de la vía subcutánea, es periumbilical. Y noten ustedes, miren, él no ha aplicado en el ombligo, lo ha hecho alrededor. Y la técnica es la misma, ¿ya? La limpieza de la zona, ¿ya? La administración del medicamento en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Muy bien. Acá ya es su...
su información de licenciado. Pero aquí, miren, ¿no? Administra el medicamento en un ángulo de 45 grados. Él ya está preparado, ya con la mano que no domina, el algodoncito seco para dejarlo en esa zona de punción y retira el ángulo, retira la aguja en el mismo ángulo que ha colocado, ¿ya? Entonces, eso quería mostrarles en cuanto a la aplicación del medicamento por vía subcutánea. Entonces, seguimos. Un momento, voy a dejar de compartir este video. Y vamos a compartir la diapositiva. Muy bien. Entonces, seguimos acá. Yo les había traído otros videos muy parecidos, ya en otras zonas de aplicación, pero la idea de la medicación que se va a administrar por vía subcutánea es la misma, la técnica, la de informar al paciente, la asepsia, el ángulo que ustedes van a aplicar para la administración del medicamento por vía subcutánea, que va a ser en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Acá también les había traído, y no sé, no se apertura, pero era un video acerca de cómo cargar el infusor elastomérico, ¿no? Es una, es una técnica que nosotros utilizamos para pacientes con cuidados paliativos, ya que se hace de manera domiciliaria. Igual, estas diapositivas pues son compartidas, creo, hacia ustedes. Les invito que visiten YouTube. En YouTube pueden encontrar muchos de los videos de carga de infusiones elastoméricas, pero sí o sí estos tipos de que se utilizan pues tiene que ser con un entrenamiento mucho mayor que el que se administre con una jeringa, ¿ya? Porque hay que tener mucho más cuidados. Bien, entre las complicaciones de la vía subcutánea tenemos pues el eritema, justo lo que yo les había mencionado, ¿no? Se va a poner como pequeños puntos rojitos alrededor donde yo apliqué el medicamento, la inyección, o he dejado estas famosas alitas, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Se puede sentir duro la zona donde se está administrando el medicamento, y eso pasa mucho con los tratamientos con mayor sustancia, ¿no? Esas que se administran soluciones o medicamentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que evidenciarlo, siempre observar, mirar, preguntar si tu paciente está despierto, está lúcido, ustedes pueden consultarlo porque ellos también lo van a sentir. Puede producir edema, que es la hinchazón, ¿no? De esa zona, infección, en lo peor de los casos puede haber celulitis, ¿ya? O hematomas, que son pues ahí el sangrado interno que se va a evidenciar como moretones, ¿no? Y finalmente, como para poder resumir todo lo que hemos visto, vamos a ver conclusiones, ¿ya? Que es que estos medicamentos, vacunas que se van a administrar por esta vía, pues son absorbidos lentamente, ¿ya? ¿Y por qué requerimos que sean lentos? Porque queremos que su acción del fármaco, en este caso, en caso de los medicamentos, pues sea constante, continuo y persista. ¿Para qué? Para que el paciente se sienta con menor síntoma de su enfermedad. Dolor, náuseas, vómitos, ¿ya? ¿Qué otra de las, qué otro de los beneficios pues tiene esta vía, ¿no? Que es una, dice, de las rutas
usadas para administrar medicamentos como la insulina, heparina, las vacunas, algunos ciertos analgésicos, ¿ya? Y especialmente cuando se necesita una liberación sostenida y constante, ¿no? Justo lo que habíamos mencionado, que es lo que queremos mucho en nuestros pacientes que sufren estos males, sobre todo que es el dolor, más por el dolor, ¿ya? Y comparándolo pues con otra vía parenteral que es la endovenosa que vamos a ver más adelante, ¿no? Tiende a ser menos invasiva, tiene menos riesgos de infección y se va a vivenciar menos complicaciones que la vía endovenosa, ¿ya? Entonces, esta vía es tan recomendable, inclusive hasta para casos de emergencia. Ha habido, como en la vía intradérmica que les había dicho, ¿no? Que puede haber reacciones alérgicas, ¿se acuerdan? Esta vía subcutánea también ayuda mucho para poder contrarrestar una alergia. Si ustedes quieren reducir, ¿no? Tu paciente hizo una alergia a algún medicamento y tú quieres eh, que salga de esa alergia, y yo les había comentado, ¿no? Lo que a mí me había sucedido, administración rápida para contrarrestar esto, lo he hecho yo por vía endovenosa. Pero si no tengo la experticia, profesora, todavía de poder colocar una endovenosa y rápido, y frente a este caso tan hostil que es la alergia, porque el paciente se siente que se va a morir, entonces, ¿qué sensación tienes tú como profesional de salud en ese momento? De repente tú, si tienes la experiencia, vas a estar tranquila, vas a sentirte con mucha seguridad al momento que estás administrando el medicamento. Pero si no hay esa seguridad, o de repente tu paciente ya está empezando a chocarse, ¿qué haces en ese momento? Inclusive las venas se colapsan. Y si se colapsan esas venas, yo ya no voy a encontrar una vena adecuada para poder contrarrestar la alergia. ¿Qué hago en ese caso entonces? Una de esas vías tan importantes para poder reducir esta vía, la vía subcutánea. Entonces, cargo el medicamento y puedo administrar rápidamente el medicamento por vía subcutánea. Y mi paciente empieza, obviamente, recuerden que habíamos dicho, ¿no? Que es absorbido lentamente. Sí, va a tomar de repente su tiempo, pero de alguna manera ustedes ya empezaron a ayudar al paciente a poner el medicamento para contrarrestar la alergia. Hemos hecho algo, hemos ayudado al paciente, salvado una vida. Y por eso esta vía también es muy importante de conocerla. Bien, entonces, muchas gracias por su atención al público que está oyendo esta clase y permítame leer si es que hubiera alguna consulta o duda, vamos a resolverlo ahora. Entonces vamos a revisar los comentarios dentro del chat, ¿ya? Bien, aquí Luz nos pregunta, ¿qué aguja se utiliza para el subcutánea? Muy bien, ¿no? Vamos a reforzar entonces, ¿qué agujita puedo utilizar? La aguja número 25, ¿ya? Es la aguja ideal para la vía subcutánea. Puedo utilizarla, no hay ningún problema. Si en caso no hubiera 25, puedo usar la número 26 también, ¿ya? Es otra de las opciones para la aplicación de esta vía. Uy, acá había no se ven las diapositivas. Sí, no se vio Bueno, Silvia ahora nos va a referir si es que eso ha pasado. Si no, mil disculpas si no se ha podido evidenciar alguna de las imágenes, pero si hay alguna duda en cuanto a lo que yo he estado comentando durante la clase, por favor hágamelo saber aquí en el chat. Bien, aquí por ejemplo, nuevamente Luz nos pregunta, ¿y cómo se administra la vitamina C y el cloruro de sodio? La vitamina C es uno de los medicamentos que ya se pueden administrar en solución,
porque la vitamina C también lo pueden encontrar dentro de los multivitamínicos de vía oral, pero pues se ha puesto de moda mucho en la época COVID, porque se refería que esta vitamina ayudaba mucho, ¿no? A fortalecer a los pacientes, ¿no? Se administra por vía endovenosa este tipo de vitamina, ¿ya? Pero mucho cuidado, por favor. Conversen mucho con su médico tratante si es que es recomendable la aplicación de esta vitamina, ¿ya? Por favor. Ha habido una indiscriminada administración de este medicamento porque he escuchado y he visto inclusive está en la televisión, que recomiendan mucho la administración de este medicamento y no necesariamente a veces el paciente lo necesita, ¿ya? Entonces, por favor, mm, consulten con su médico, ¿ya? Si es necesario la administración de este medicamento, porque estos medicamentos no se administran en lugares que no sean del sector salud, ¿ya? Porque he visto también que muchos lugares estéticos están colocándolo. Así que ellos no son autorizados para colocar algún tratamiento o medicamento, a no ser que lo esté administrando un médico dermatólogo. Bien. Mm, Ricardo nos pregunta, ¿y de aquí cuándo será la clase de vía intramuscular? ¿No? Sí, la clase de vía intramuscular ya lo estamos viendo el día jueves. Jueves nos está ya tocando esta vía, que también es una de las vías más usadas y también polémicas porque ha habido muchos casos de negligencia para la administración de esta vía. Entonces, Fanny nos pregunta, 25 o 23, me imagino que se refiere a la aguja, ¿ya? La aguja que vieron en el video que menciona el licenciado, dice 25-23. ¿Por qué salió las dos agujitas? Porque si nosotros sacamos el medicamento de unos medicamentos que tienen unos corchitos en la parte superior, entonces pinchamos ese corchito, sacamos y luego ahora sí le voy a inyectar a mi paciente, eh, se dice que la aguja al momento de que funciona ese corchito, sale y yo le administro al paciente, refieren que a veces se pierde el filo de la aguja. Entonces, para que no suceda eso, porque si, imagínense que se perdiera el filo de la aguja, ¿ustedes qué sentirían? ¿Menos dolor, más dolor? Obviamente se va a sentir un poco mayor dolor, más dolor, ¿verdad? Entonces, se recomienda en ese caso tener una aguja para poder preparar el medicamento y otra aguja para la administración del medicamento, o sea, para la que va a servir al momento que yo voy a inyectar al paciente. Entonces, por lo general, usamos una aguja de mayor calibre. Y la aguja de mayor calibre que en el video vieron, el licenciado usa una aguja número 23 que tenía la base de la aguja un color azul o celeste. Entonces, esa agujita es más ancha, es un poco más larga y va a ser más fácil de poder también sacar el medicamento del frasquito, mucho más rápido. Puedo usar también una aguja número 18 que tiene el calibre como si fuera un clavito, o sea, es más ancho todavía y es un poco más largo. Entonces, esa me va a ayudar inclusive más rápido de sacar la medicina, pero yo obviamente saco de la jeringa, desenrosco, saco esa aguja que me sirvió solo para cargar el medicamento, lo saco y voy a colocar la nueva aguja que habíamos dicho que va a ser entre 25 o 26 gauge. Esas dos medidas me pueden servir para administrar por vía subcutánea. Administrar, ¿ya? Directo al paciente. La otra que refirieron de 23 solamente va a ser para cargar el medicamento. Bien, vamos viendo otros comentarios. ¿Qué tipo de medicamentos podemos administrar ante una alergia por vía subcutánea? La más usada es la epinefrina, ¿ya? Podemos cargar 1/3 de epinefrina y se administra directo, sin diluir, por vía subcutánea. Eso es una gran ayuda para contrarrestar la alergia en el paciente. Los centímetros cúbicos, sí.
Así es, Yasmín. La unidad de medida que vamos a utilizar para vía parenteral es centímetros cúbicos, ¿ya? O mililitros. Así lo van a encontrar ustedes, inclusive en el mismo paquetito, el de la envoltura de la jeringa. Así se maneja, pero para la medida, la unidad de jeringa. Para la unidad de aguja es la G, que significa gauge, ¿ya? ¿La unidad de insulina es igual? No. Muy buena pregunta. Hay unas agujas que ya vienen inclusive insertadas en la jeringa. No puedo sacarlo. Ya está unido. Y esas jeringas son especiales porque son para aplicación de insulina o heparina. Esas agujas, su unidad ya cambia. La unidad que se maneja para ese tipo de jeringas es la de unidades internacionales, ya no centímetros cúbicos, sino unidades internacionales. Bien, gracias también a ti, Fanny. Geraldine dice, yo tengo medicamentos como enoxaparina en ampollas, también morfina, ya que le administraba a mi mamá, ¿dónde podría donar esos medicamentos? Mm, es muy difícil la donación de medicamentos a las instituciones, ya, porque hay mucha necesidad en cuanto a los medicamentos en el sector público, pero por protocolo no se puede recepcionar medicamentos que el paciente traiga, a no ser que sean notificados al químico farmacéutico del lugar donde está hospitalizado el paciente. Por ejemplo, en caso del sector privado, las clínicas no recepcionan el tratamiento que carga el paciente, a no ser que sea supervisado por el químico farmacéutico. El químico tiene que evaluar si la ampolla que está trayendo el paciente de su casa, ¿ya?, está en óptimas condiciones. Si el químico farmacéutico evidencia que no está siendo conservado de manera adecuada ese tratamiento que viene en ampollas, no lo recibe. Entonces, tendría que nuevamente comprar el paciente en la institución donde está hospitalizado. Entonces, es muy difícil que se pueda dar, ¿no?, ese tratamiento o esos medicamentos a alguien que esté o que alguien lo necesite si es que está hospitalizado, ¿ya? Y si pudieran donarlo, de repente podrían hacerlo a un conocido, un familiar, pero cuando el familiar lo lleve hacia el personal que va a administrarlo, el personal tiene la responsabilidad de revisar el tratamiento, ¿ya?, o las ampollas que va a administrar al paciente. Es nuestra responsabilidad de todos los que estamos aquí en la sala, es responsabilidad revisar ese medicamento que estábamos colocando. Si nosotros vemos que ya está lechoso, en la base de repente ya tiene residuos, ese medicamento no se aplica, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado también. Pero para mí, a veces hay tratamientos que nos quedan, ¿no? Entonces, si alguien de repente lo necesitara, se puede dar, ¿no? De una persona a otra, pero la precaución es que el personal que va a administrar siempre revise esa ampollita, ¿no? De repente tienes el medicamento, pero cuando le toque administrarle a esa persona que le donaste, tiene que ver, de repente ya se venció, ¿no? Tienes un montón de tratamiento, pero ya está vencido, o de repente estaba almacenado en un lugar donde había mucho calor o mucho frío, ¿no? Entonces ese medicamento pues ya no va a tener la efectividad que queremos lograr en el paciente, ¿no? Que haga, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la morfina, reducir el dolor, ¿no? Y la enoxaparina, que es un anticoagulante, ¿no?, que también son medicamentos muy caros, ¿no? Y que si fueran donados, pues sería excelente, pero siempre supervisando, ¿ya? Al momento que se administre el medicamento. Gracias, Geraldine, por la intervención, y también es importante saber eso, ya que los establecimientos, si es que vamos a donarlos, los establecimientos van a tener un poco de restricciones al momento de recibirnos medicamentos que traigamos nosotros de casa, ¿ya? Bien, entonces ya resuelta algunas preguntas, y si algo ha quedado alguna duda, ya saben, por favor me lo hacen saber la próxima clase, ¿ya? Para que quedemos con esas dudas. ¿Ya? Muchísimas gracias también por su atención, gracias por los aplausos, y
Silvia, eh, te dejo entonces.